a agarrar un descansito ahorita y vamos a platicar con Él una vez más. ¿Sí? ¿Me acompaña? Señor, aquí estamos. Te hemos adorado de las multiformas que nos has dado. Esa es una forma de adoración, Señor, que nos llena, porque sale todo de nosotros desde lo más profundo de nuestro corazón. Y esa es la forma de expresarnos. Y tenemos la confianza y la certeza de que te han agradado nuestras alabanzas, porque, Señor, no fueron superficiales. Tu pueblo, tu familia, mi familia aquí, todos te cantamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Te amamos. Sí, a veces fallamos. No esperas tú que no fallemos. Pues sabes muy bien que somos imperfectos. Pero aún así, Señor, siempre eres fiel. Cuando caemos, nos levantas. Siempre estás con los brazos abiertos, listo para recibirnos y empezar de nuevo. Padre, ahora queremos adorarte de esta otra manera, escuchando, poniendo atención, siendo más que oidores, pero después de escucharte, que seamos hacedores de tu palabra, que demostremos, Señor, que creemos en ti, que la otra gente vea que hay alguien que mora dentro de nosotros y ese eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos, aún sin hablar, Señor, a ser testigos de la gente que tanto necesita de ti, Señor. Que seamos luz para ellos, que seamos luz para nosotros, porque tú moras, tú brillas. Esta es tu iglesia, que siga siendo un faro de luz y esa luz eres tú. Porque las tinieblas no han podido apagar tu luz y jamás lo harán. Señor, pedimos que nos hables, prepara nuestro corazón y planta esa semilla y que nos transforme aún más este día, más a tu semejanza, Señor Jesús. Pedimos esto, Padre, te rogamos, Señor, y claro, te agradecemos por ser quien eres, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Mis hermanos, creo que ya saben la costumbre, pueden salir de sus sillas, darse un abrazo fraternal, saludarse de mano, o si gustan así de lejos, pueden hacerlo y eso pues reemplaza el abrazo fraternal. Nos apaciguamos de tanto abrazo y tanto beso. Muy bien. Así debe ser la familia de Dios. Siempre demostrando ese amor. ¿Por qué? Porque así lo quiere el Señor. Antes de empezar, quería dar las gracias a todas las personas, todos los hermanos, todas las hermanas que vinieron a decorar la iglesia. Ustedes pueden ver, y allá afuera también quitamos toda la maleza y le dijimos al Señor, borrón y cuenta nueva.
Estamos en esta estación del año que es el otoño. Y estoy bien agradecido con Dios. Humildemente, gracias mis hermanos. Trabajaron bien duro y ese es el resultado, mis hermanos. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a dar un aplauso a todos ellos. Y a nosotros también, ¿por qué no? Bueno, vamos a empezar con buenos días porque hay que decirnos buenos días, ¿no? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. No los veo a algunos muy convencidos, ¿verdad? Pero bueno, quizás este mensaje es para usted. Espero se encuentre bien. Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo usted reacciona cuando viene aflicción a su vida? No estoy hablando después de que usted piense y ya tenga las cosas así bien sentadas y todo. No, cuando de pronto vienen malas noticias, ¿cuál es la conducta que usted muestra? Vamos a ser sinceros. Y algunos están codeando. ¿Por qué? Porque algunas personas quizás se llenan de ira, se enojan. Y algunos se ponen de mal humor, se entristecen. Es que vivimos en esta humanidad donde todos nosotros vamos a reaccionar de diferente manera cuando viene la adversidad a nuestra vida. Fíjense que la vida nos va a presentar retos, nos va a presentar desafíos, o sea, situaciones difíciles, pero qué mejor ayuda que el consejo que podemos encontrar en esa carta de amor que nos dejó el Señor Jesús. Y yo creo que todos hemos reaccionado de una forma incorrecta cuando vienen problemas, vienen malas noticias. Y quizás algunos de nosotros después de eso, pues entonces sí nos estabilizamos y empezamos a pensar, pero ya reaccionamos de una forma pues quizás incorrecta. Voy a mostrarles un video que dice un poquito acerca del carácter de Dios. ¿Okay? Conozco tu historia. La leí de principio a fin. Y conozco las tormentas que vendrán. Las olas crecerán y los cielos se oscurecerán. Y aunque luches contra la corriente, igual te hundirás. Te sentirás indefenso y abandonado. Y te preguntarás, ¿dónde estoy yo en medio de todo esto? Sé que no pensabas que nuestra relación funcionaría así. Pero mis planes no son para mi propio consuelo o el tuyo. Mis propósitos son y siempre son una expresión de amor. Mis cicatrices son evidencia de las veces en que el amor te lleva directamente a la tormenta. Y aun si no entiendes mis planes, puedes confiar en una cosa, que soy totalmente bueno. Ni puedes imaginarte lo bueno que soy, y mi plan para ti es igual de bueno. Cuando me grites que dónde estoy, sepas que estoy a tu lado, abrazándote y susurrando que nunca te dejaré. Porque tú eres la cumbre de mi creación y el centro de mi afecto. El día vendrá que calme cada tormenta y limpie cada lágrima. En ese día ya no habrá dolor o muerte. Pero hasta aquel día seré yo tu ancla en la tormenta. Nuestro Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Aunque quizás en la oscuridad, cuando estamos pasando por dificultad, quizás no veamos tan claramente cuando las cosas van bien. Pero ahí es cuando el Señor nos dice que tenemos que cerrar nuestros ojos y anclarnos a Él, ¿verdad? Porque cuando las tormentas van a venir a nuestra vida, tenemos que escuchar. Y yo lo he escuchado personalmente, mis hermanos. Donde el Señor nos dice, o me dice,
Óscar, aquí estoy. Y es el mismo Dios con todos sus hijos. En medio de la tormenta, Él nos dice, aquí estoy. Y este es el tema de esta mañana, mis hermanos. Desde el principio del Génesis, Jesús, Dios nos dice, leamos Génesis 28:15. Miren lo que nos dice. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Es que tenemos una promesa de Dios. Usted hizo una promesa con Él y Él hizo una promesa con usted. Más adelante voy a hablar acerca de eso, mis hermanos. Pero la pregunta sigue siendo esta. ¿Cómo debemos reaccionar cuando nos vienen o nos dan malas noticias? Que todos nosotros vamos a recibir, ¿no es cierto? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de reaccionar? Primeramente aquí es donde empezamos a escribir. Número 1. El Señor desea esto cuando vienen malas noticias, cuando viene aflicción. Nos dice, sin temor. ¿Okay? Nos dice, no tengas miedo. A mí me lo ha dicho muchas veces. Óscar, no tengas miedo, sin temor. Y quizás se pregunte usted, y yo me he preguntado, ¿por qué? Bueno, por varias razones. Uno, primeramente, porque cuando nos invade realmente el temor, es una señal, es como un termostato, si se puede decir, o un termómetro, donde nos dice que no estamos confiando de lleno en el Señor, en nuestro Dios. Es una señal de que nuestra relación con el Señor, cuando vienen estas malas noticias, pues quizás le falta un poquito de profundidad. Quizás está muy superficial. Quizás sea algo nuevo o algo parecido, de esa misma intensidad a como pasamos por problemas tiempo atrás. Pero Dios no va a dejar de formarnos, porque quiere que dentro de nosotros salga la imagen de Él, de Cristo, donde Él una y otra vez nos dice que no debemos de temer. La Biblia se escribe 365 días de que no debemos de temer. Un día para cada año. Entonces, ¿por qué sin temor? Porque realmente mostramos que no estamos bien firmes, bien maduros, si nos ponemos nosotros a temblar, si se puede decir así. Es indirectamente como si le dijéramos al Señor Jesús lo siguiente, es que pienso que no tienes el suficiente poder para sacarme de este apuro, de estas malas noticias. Quizás no lo digamos, pero muchas veces con nuestra actitud, con nuestra conducta, con nuestro manerismo, el Señor nos observa y Él dice, qué poca fe, ¿no es cierto? ¿Quién ha estado ahí? Levante su mano. Yo levanto las dos. Donde me ha reprendido, me ha sacudido, ¿verdad? Y de pronto me dice, ¿qué tienes? A veces me dice, pues no acabas tú de predicar acerca de eso. Se me olvida. Me concentro en lo que es las malas noticias. Segundo, a Dios no le agrada a la gente sin fe. No le agrada. Es la fe y su voluntad, la fe en Él y la voluntad de Él que nos hace salir adelante y que nos rescata de toda mala noticia, de toda adversidad. Quizás usted entró esta mañana por esas puertas y viene cargado, viene con tormentas. Pero si recuerda algunas palabras de este video, dijo, yo soy totalmente bueno, dice. Y está listo para ayudarnos. Dios quiere encontrarnos llenos de fe, creyendo en Él.
sin importar qué tan duras sean las circunstancias, qué tan oscuros se vean las cosas. Así nos quiere encontrar el Señor. Lo último que quiere ver es miedo. Lo último que quiere ver es que nos falte fe. Número 3, el miedo no nos hace bien. No es de beneficio para nosotros. Nos afecta físicamente. Y viene el estrés y por algún lado del cuerpo tiene que salir. Por eso que Dios nos dice que cuando vengan las malas noticias, que no las enfrentemos con temor. Nos hace daño. No quiere el Señor eso. Entonces, el miedo no nada más no nos beneficia, a veces hasta nos pone de mal humor. Y a veces la llevan otras personas. Y algunos quizás se están riendo porque yo también he caído con mi esposa. ¿Qué tienes? Pues pasó esto y el otro. ¿Y qué tiene que ver ella con las malas noticias? Con el día que he tenido. Yo le pregunto esta mañana, ¿le han llegado malas noticias? Y le está causando algo de temor, enojo, ¿verdad? Quizás hasta no sabe qué hacer. El miedo muchas veces causa incertidumbre. ¿Dónde va? ¿Qué hacemos? Eso es exactamente lo que el adversario quiere. Nos quiere paralizar, que no pensemos correctamente. ¿Okay? Él viene a robar nuestra paz, porque ese es el plan del adversario. ¿Okay? Viene a robar, matar, destruir. Y lo último que quiere es que pensemos como Dios quiere que pensemos en situaciones difíciles. Quizás en esta mañana usted entró y trae varias cargas. Viene con temor, viene con preocupación, con ansiedad. Quizás, fíjense, hasta yo he notado, aunque usted no lo crea. Usted me conoce bien y piensa, el pastor también me conoce bien. Claro que sí. En el semblante se puede ver. A veces me puedo dar cuenta de cuando una pareja, una familia, venía discutiendo en el carro antes de llegar a la iglesia. Por cualquier desacuerdo o malas noticias que no estén de acuerdo. Y cuando llegan aquí a la iglesia, llegan riéndose. Pero entre ellos muchas veces no se hablan. Y uno dice, no se dio cuenta nadie. Si no se da cuenta nadie, ¿sabe quién se dio cuenta? El Señor allá arriba. Pero es que el enemigo así viene. Trata de traer cosas de malas noticias exactamente cuando nos vamos a acercar al Señor. Y eso pasa muy seguido, a menudo, antes de venir a la casa del Señor. ¿Le ha pasado a usted eso? Probablemente no va a levantar la mano, ¿verdad? Pero nos ha pasado, a mí y a mi esposa. Lo bueno es que ahora yo traigo un carro y ella trae otro y no venimos discutiendo. Yo me vengo primero. Pero cuando íbamos a la iglesia juntos, así es, mis hermanos. A veces pasaba eso. Es más, anoche me tuve que tomar de la mano con ella. Estaba tan cansado que los primeros 4 o 5 sueños no fueron sueños. Fueron pesadillas. El adversario estaba allí en mi cama. Me estaba metiendo miedo. Una tras otra despertaba. Y otra vez me volví a dormir y a los 2, 3 minutos, ¡pum!, otra vez. Miedo. Y yo como humano que soy, ¿verdad? Mi esposa sintió que me estaba moviendo. Pues ¿quién no se va a mover cuando de pronto empieza uno a gritar? Esto es lo que estaba haciendo. Y yo estaba tratando de reprender y a veces no le sale la voz a uno en el sueño, ¿no es cierto? Él quería amedrentarme. Me estaba dando y no voy a estar en detalle acerca de las pesadillas, mis hermanos, pero me estaba diciendo malas noticias. Y en medio de la noche me tomé de la mano con mi esposa y oramos. Y cuando oramos, se fue. Ya no regresó. Y descansé. Pero puede pasar en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Y Dios no quiere, mis hermanos, que vivamos así, estando dormidos o estando despiertos. ¿Okay?
pero el enemigo sí quiere que tengamos temor. Dios desea todo lo contrario. Dios desea que nos mantengamos, miren, firmes en lo que Él nos ha enseñado. No está pidiendo que nos mantengamos firmes en lo que Él no nos ha enseñado, que no hemos aprendido, porque entonces no sería un Dios justo. Pero lo que ya nos ha enseñado, quiere que se vuelva, no nada más el creer así superficialmente, quiere que se vuelva convicción, que creamos convicciones que realmente está enraizado dentro. Y venga lo que venga, fuera el miedo. Amén. Se necesita madurez para eso, mis hermanos. Pero mis hermanos, Dios nos dio su palabra. Mire lo que nos dice en Isaías 26, versos 3 al 4. Dice, al de carácter firme, lo guardarás en perfecta, ¿qué? Paz. ¿Qué es una persona de carácter firme? Una persona que ya le han enseñado la palabra de Dios y basado en eso, no es solamente un oidor, es un hacedor. Hay convicción. Y se me vienen a atacar, bueno, pues entonces estoy bien sentado, estoy bien firme. Me va a guardar el Señor en perfecta paz por todo lo que me ha enseñado. Dice así, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, dice, para siempre, no por un momento nada más, porque el Señor mismo es la roca eterna, ¿o no es cierto? ¿Con quién vamos? El apóstol Pedro, el discípulo, ¿con quién vamos, Señor? Si tú eres el único que tienes palabras de vida. ¿Con quién vamos nosotros como hijos de Dios? Podemos ir a pedir consejería por todos lados, pero que vamos a recibir la mejor consejería, la sabiduría de lo alto, va a ser Jesús. Ahí, en devoción, en solitud con Él. Y si necesitamos ayuda, vamos a hablarle a un hermano o una hermana, hermanos con hermanos, hermanas con hermanos. ¿Para qué? Para que nos den ese apoyo y que el miedo se vaya porque Dios no lo quiere. La Biblia nos habla de bastantes pasajes bíblicos, historias. ¿Okay? Y voy a narrar uno acerca de este principal, una persona que estaba encargada de una sinagoga, era un templo en aquel entonces. Y quizás ya usted ha escuchado esta historia. Este hombre se llamaba Jairo. Estaba encargado de uno de los templos y tenía un problema, le habían llegado malas noticias. Su hija estaba por morirse. ¿Okay? Entonces él había escuchado acerca de Jesús, de su poder, de los milagros que él había hecho. Ahora, no lo conocía, pero escuchó que llegó a esa ciudad. Jesús acaba de llegar ahí y sin perder tiempo. ¿Okay? Pues ¿quién va a perder tiempo cuando su hija se está muriendo? Va y le ruega al Señor Jesús que por favor vaya a su casa porque su hija está bien enferma y desea de todo corazón que la sane. Jesús accede, no pone resistencia, no lo ve como una interrupción o me estás molestando. Quizás no eran los planes de Jesús, pero los planes de Jesús eran los planes de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, en un acuerdo todos. Entonces empieza a caminar a la ciudad, a la casa de Jairo, pero de pronto, si han leído la historia ustedes, Jesús fue interrumpido. Lo digo interrumpido porque quizás para eso le pareció a Jairo. Dijo, Chihuahua, ¿y ahora qué va a pasar? Mi hija se está muriendo, quiero que llegue temprano allá a la casa. Pero fue nada más interrumpido temporalmente por una mujer que sufría de hemorragia. Tenía 12 años, allá había ido con todos los doctores y ninguno le había ayudado, nomás le habían sacado el dinero y ya no sabía qué hacer. Y otra vez Jesús para y no voy a contar la historia en detalle, pero esa mujer es sanada. Ahora piensen ustedes, si fuéramos Jairo, estuviéramos pensando lo siguiente: Chihuahua, hombre, esta mujer y malas noticias, ¿no?
Y empezamos a lo mejor, ¿por qué tenía que ser este tiempo? No hay que perder tiempo, mi hija se está muriendo. Pero sin embargo la Biblia no dice nada. No dice nada. Entonces la sana. ¿Por qué? Porque Jesús es compasivo. ¿Okay? Y sana a esa mujer. Y mientras que todo esto pasaba, Jairo estaba esperando pacientemente. Finalmente, cuando ya Jesús reanudó su camino a la casa de Jairo, unos mensajeros llegaron y le dijeron a Jairo que ya no molestara al maestro, pues su hija había muerto. Ahora, adéntrese en la situación de Jairo. Yo he tenido enfermedad, esto y el otro, pero cuando escuché acerca de lo que estaba pasando en Israel y cómo llegaron como salvajes y mataron a niños, bebés, ancianos, mujeres, al pueblo de Dios. Y me comparé, no tengo nada. Las noticias mías físicas no es nada. Empecé a lagrimear. Empecé a orar por toda esa gente. Me puse en el lugar de ellos. ¿Qué si realmente me hubieran decapitado a uno de mis niñas? O hubiera muerto. Me volvería loco. Quizás usted también. Pero aquí hay una situación similar. Vienen estos mensajeros y esa poquita de fe, de esperanza que tiene Jairo, apoyándose en el que ha escuchado, que ha hecho tantos milagros, y de pronto se para, lo interrumpen. ¿Qué cree usted que usted y yo pensaríamos? Eso es lo que yo pensaría. Si no se hubiera detenido a sanar a esa mujer, hubiera llegado a tiempo, ¿okay?, a sanar a mi hija. No lo dice la Biblia, pero quizás le cruzó por la mente y quizás nos cruzaría por la mente también. ¿Por qué? Porque no sabemos del poderío del Señor. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Para Él no hay nada imposible. Pero en nuestra mente finita que tenemos, mis hermanos, muchas veces tenemos ya malas noticias y de pronto nos empieza a llover y a granizar. Eso fue lo que le pasó a Jairo. Si ya le estaba lloviendo, ahora le estaba granizando. Y si fuera alguno de nosotros que no aguanta mucho, quizás nos hubiéramos desmayado. Pero eso fue lo que pasó. Vamos a leer en Marcos 5:35, dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Wow. Mis hermanos, una vez más lo vuelvo a recalcar, si usted y yo hubiéramos estado ahí, esas noticias nos llegaran, nos moriríamos de miedo. Quizás nos desmayaríamos. La tristeza. Es que a veces digo yo, a mí me pueden hacer todo lo que quieran, pero no me toquen a mi esposa, no me toquen a mis seres queridos, no me toquen a mis hijos, no me toquen a mis nietos. A mí que me caigan las flechas y dardos y todo lo que sea. Es que así somos. Entonces digo esto porque, imagínense, le afectaron a su hija, lo que más preciaba. Entonces, mis hermanos, yo creo que en el rostro de Jairo había bastante tristeza. Quizás hasta quiso gritar de decepción, ¿verdad? Pero Jesús por su parte escuchó todo esto, las malas noticias. Pero este buen pastor, Jesucristo, tenía la mirada puesta en el rostro de Jairo. No lo dejó de ver. ¿Okay? Estaba observando cómo iba a reaccionar a estas malas noticias. Jesús pudo ver su rostro, probablemente de temor, de tristeza, de desaliento, de decepción. Y cuando Jesús lo observa, aun cuando escuchar que había muerto, Él no pone atención a las noticias. Lo que está poniendo atención es en Jairo. Y inmediatamente Jesús se da cuenta y le dice lo siguiente: no tenga miedo. Pero le da una opción. Solamente cree.
Eso viene de la voz de este hombre que él había escuchado, que hace milagros. Vamos a leer la escritura. Marcos 5, 35, o creo que es 36. Sí, dice: sin hacer caso de la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga, Jairo, dice, no tengas miedo, nada más cree. Entonces, él confió en Jesús, siguió caminando en el camino y su casa llegaron. Mis hermanos, no voy a detallar la historia, pero cómo nos encantan los finales felices, ¿no es cierto? Jesús llegó ahí y dice, solamente está durmiendo, hasta se burlaron de él. Pero para su sorpresa, él tenía el poder para resucitar. Y resucitó a la hija de Jairo. Y ese es un final feliz, mis hermanos. Van a llegar noticias malas a nuestra vida. Y muchas veces se van a agravar todavía más, como se le agravaron a Jairo. Porque tenía esperanza, se detuvo Jesús a sanar a esa mujer con hemorragia, que tenía 12 años, y después viene y le dicen, es demasiado tarde, ya no molesta, se agravó la situación. Y muchas veces para nosotros se va de mal en peor muchas veces. Y es cuando empezamos a perder la esperanza. Pero ahí es cuando Jesús nos está viendo el rostro, a ver cómo vamos a reaccionar. De mal a peor. Es por eso que en ese verso que leemos, firmes, ¿no es cierto? Firmes en lo que Él nos ha enseñado. Él nos ha prometido que jamás nos dejaría. Nunca nos va a abandonar. Y eso tiene que ser convicción. Y eso es lo que quiere el Señor. Por eso es que observa a Jairo. Y así cuando usted y yo recibimos malas noticias, nos está observando. A ver cómo vamos a reaccionar. Él lo que desea, mis hermanos, es que no tengamos miedo. No, reemplaza esto. Solamente enfócate en mí y cree en mi poder, en lo que yo puedo hacer. Es como si Jesús nos estuviera diciendo, hey, aquí estoy. Jamás me he ido, jamás he estado solo, eres mi hijo, eres mi hija, no he terminado contigo, apenas voy comenzando, déjame terminar la obra, pero todo lo que necesito de ti es que creas. Yo no sé por qué está usted pasando, pero Dios lo sabe, y Él quiere terminar la obra en usted, pero lo último que quiere que usted reaccione es que tenga miedo, no le muestre que usted realmente el creer es superficial. Créale de todo corazón. El Señor nos dice, es que yo tengo solución para todo. ¿O no es eso cierto? Remóntese 3, 6 meses atrás. ¿O no le ha sacado el Señor de todas estas malas noticias y de todas las cosas malas que nos han pasado? Nos quitamos el sombrero y decimos, alabado seas tú, Señor, porque de todas esas cosas me has sacado, también de estas malas noticias. Es que Jesús, ¿acaso no nos dice? Miren lo que dice en Lucas 18, 27, dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y luego termina con esto, aclaró Jesús. Eso quiere decir que con firmeza, convicción, quiero que lo creas, lo estoy aclarando. Entonces mi hermano, mi hermana, si usted cruzó estas puertas y viene completamente en pedazos, si se puede decir así, por X, lo que esté pasando en este momento, ¿okay? Usted viene completamente caído. Mi hermano, no deje, mi hermano, que el enemigo los siga despedazando, porque eso es lo que él desea. Acuérdese de quién es Jesús. Jesús es el carpintero. Y Él puede unir todas esas piezas que usted trae aquí, nos estamos desbaratando. Y Él las puede poner y unir juntas otra vez. Y regresarle la vida. ¿Okay? No dejemos que el enemigo nos paralice. ¿Okay? Recuerde que el Espíritu de Dios mora en cada creyente. Y si usted es un creyente, usted no está solo. El carpintero está ahí. Y si se le cayó una pieza por aquí, por las malas noticias que vinieron, Él las va a levantar y borrón y cuenta nueva va a empezar con usted.
Pero todo lo que quiere es esto. No tengas miedo. Solamente cree. A veces es muy fácil decirlo, pero ya cuando lo estamos viviendo, ahí es donde realmente somos probados, ¿no es cierto? De todo lo que nos ha enseñado. Hay un dicho por allá, por mi pueblo, a ver si como roncas duermes, ¿no es cierto? A ver si realmente reaccionas como debes de reaccionar. Es que recuerde, mi hermano, lo que nos dice el Señor, Isaías 41, Dios dice, así que no temas. ¿Por qué? Porque aquí estoy, dice, porque yo estoy contigo, aquí estoy, no te angusties, porque yo soy tu Dios, no hay otro más que Él. Luego dice, te fortaleceré y te ayudaré, fíjense, y te sostendré. 3 palabras, fuerza, ayuda, sustento, con la diestra de mi justicia. ¿Quién es el más justo? No hay más justicia más que Él. En Él podemos confiar. Todos los demás quizás nos van a fallar, pero Él no nos falla. Entonces no dejemos que el enemigo nos inculque miedo, mis hermanos. No dejemos que nos robe la paz, cualquiera que sean las noticias que vengan a nuestra vida. No dejemos que lleve su plan de matar, robar y destruir en nuestras vidas. No dejemos que nos paralice. Porque eso es lo que Él desea. Recuerde que usted tiene un espíritu dentro. Usted fue bautizado por Jesucristo. Él puso su espíritu dentro de usted. Y ese espíritu de Él, si nosotros actuamos con miedo, entonces vamos a decir que tenemos un espíritu de cobardía. Pero la Biblia dice completamente lo opuesto. Lo que Él ha puesto en nosotros. Cuando usted hace esa promesa y hace un compromiso con el Señor Jesús de por vida, Él también hace su promesa con usted y conmigo. Porque cree en nosotros. Porque ha visto la sinceridad dentro de nosotros. Y desde ese momento usted y yo caminamos con Él. Debemos de caminar sin miedo. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino todo lo contrario. Leamos para respaldar. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de ¿qué? 1, poder. Y luego después, lo más hermoso, dice de amor, dice. Y nos da el dominio propio. ¿Por qué? Porque Él nos controla, nos dice, cálmate, no tengas miedo, solamente cree. Y nos recuerda de ese fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Y así debemos de reaccionar. Es por eso que yo le preguntaba, ¿cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciono yo cuando de pronto vienen malas noticias? No tenemos que reaccionar así rápidamente. Hay que dar un paso atrás y decir, ok, Señor, firmes aquí. ¿Qué me has enseñado? ¿Okay? Nada me va a dar miedo. Sí, somos humanos. Hay que hacerlo en un lado. Porque el amor de Dios es más grande y el amor expulsa todo temor. Amén. Él me ama. Él le ama a usted. ¿Okay? No por un tiempo, sino para toda la vida. Amén. Entonces en Él podemos confiar. Número 2, ¿cómo debemos de reaccionar cuando vienen malas noticias? Recordando la promesa. Recordando la promesa. Mis hermanos, como seres humanos, tendemos a ser bien olvidadizos. No sé usted y yo, pero se me olvidan las cosas. A mis 30 años se me olvidan. A mis 63 años se me olvida. Pero se oye bien, ¿no? 30 años. Muchas cosas se nos olvidan, cosas que ya nos han enseñado. Y lo mismo pasa con las cosas que Dios nos enseña. Se nos olvida, ¿verdad?, lo que Él nos ha enseñado. Y sabe que hay muchos creyentes ahora en día que se les olvida esa promesa que hicieron con el Señor. Y la promesa que Él hizo con ellos. ¿Okay? Y eso es bien fácil para derrumbarse uno cuando vienen malas noticias, cuando somos bien olvidadizos. A lo que me refiero es esto, mis hermanos. Pienso que todos nosotros hemos hecho un compromiso con Jesús. Cuando digo compromiso es que usted en un tiempo en su vida dijo, de aquí en adelante, Señor Jesús, confío en ti para toda mi vida.
Usted le dijo en ese momento, reconozco que soy pecador. No me puedo salvar a mí mismo, entonces necesito que alguien me salve. Y el único que me puede salvar de mis pecados es Jesucristo. Entonces a eso me refiero, que usted puso toda su fe en Él, reconoció que es pecador, y de pronto volteó hacia atrás y vio una biblioteca de puros pecados, si se puede decir así, y de pronto le llegó esto, se arrepintió de todos ellos. Y le pidió perdón. Y si usted ha hecho eso con el Señor Jesús, usted ha hecho una promesa con Él, de seguirlo, de empezar con Él. Usted creyó en Él. ¿Okay? Jesús pudo ver su sinceridad y también creyó en usted. Y empezaron a caminar juntos. Amén. Bueno, después de ese momento glorioso que quizás usted estuvo, no sé dónde haya puesto su confianza en el Señor. Desde ese momento le voy a decir lo siguiente, y creo que a lo mejor ya lo sabe. Usted no anda solo. Jamás, desde ese momento usted no anda solo. Porque hizo un compromiso. Usted le prometió al Señor, le dijo, me entrego, voy a caminar contigo. Y Él también empieza a caminar con usted. Desde ese momento usted tiene un acompañante de por vida. ¿Okay? Usted lleva en usted el bautizo del Espíritu de Dios, de Jesucristo. Lleva su Espíritu con Él, donde quiera que vaya. La Biblia le llama a usted, cuando usted tiene ese compromiso, esa promesa con Jesús, le llama así, de esta manera, que usted es una nueva criatura. Algo ha nacido dentro de espiritual. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. ¿Okay? Vamos a leer 2 Corintios 5:17. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, ahí está el compromiso, ahí está la promesa, ahí está la entrega. Dice. ¿Qué es lo que pasa? Es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y quizás se pregunte, ¿qué significa lo nuevo? Pues significa lo siguiente, que Cristo le ha dado a usted su naturaleza. Traemos la naturaleza pecaminosa, pero nos ha dado otra naturaleza, la naturaleza espiritual. Y en esa naturaleza, en ese espíritu, nos da un espíritu de disciplina, nos da un espíritu de dominio propio. ¿Para qué? Porque nos permite ese espíritu de Él elegir los caminos buenos delante del Señor. O sea, es lo que hace la nueva naturaleza, lo espiritual. Empieza a darnos una mente sana. Ya no pensamos como antes, que quizás decíamos palabras obscenas y por aquí no pensamos lo que decíamos. Ahora sí pensamos, porque alguien reina dentro de nosotros, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento. Eso significa que empezamos a pensar las cosas, especialmente cuando vienen las malas noticias, empezarlas a pensar correctamente, como debe de ser. O sea, ya no controlados por la emoción. ¡Ay, qué va a pasar! No, controlados por el Espíritu de Dios. Amén. Okay. Especialmente, sí, cuando vienen malas noticias. Pero el problema está aquí, mis hermanos, y yo lo he vivido, que cuando vienen las malas noticias, de pronto se nos olvida de esa promesa que hicimos de fe con el Señor Jesús. Y se nos olvida lo que Él también nos prometió. Ese es un pacto que hicimos con Él, de seguirlo. Se nos olvida que recibimos el Espíritu más poderoso, que es el Espíritu de Cristo. Se nos olvida que somos nueva criatura y empezamos a pensar como la vieja criatura en el pasado. Se nos olvida que el Señor Jesús nos dice desde ese momento, tú eres más que vencedor. Y así pensaba el apóstol Pablo. Dice, yo soy más que vencedor en aquel que me salvó. Se nos olvida que todo lo podemos en Cristo, como nos lo recalca el apóstol Pablo. ¿O no es eso cierto? No nos damos el crédito nosotros o el mérito, se lo damos a Él. Todo lo podemos en ¿quién? En Cristo Jesús. Y eso es lo que debe de sentir nuestro corazón cuando vienen malas noticias. No olvidarnos de la promesa de fe que hicimos. Pero muchas veces el enemigo viene, ¿verdad? Nos trae las malas noticias y terminamos sacudidos, si se puede decir así. Terminamos completamente amedrentados, que pronto se nos olvida, ¿no? ¿Quiénes somos?
¿Y a quién representamos? ¿Y quién es Jesús para nosotros? Muchas veces el resultado es bien triste. El adversario nos vence, nos hace como muñecos de trapo, nos hace temblar. Pero leamos para que recordemos la promesa de Dios y quiénes somos. Miren, leamos esta escritura que se encuentra en 1 de Pedro 9:10. Mírense, usted ya ha leído eso, pero de pronto no lo tenemos ahí a la mente cuando vienen las malas noticias. Y esto nos va a ayudar a quiénes somos y la promesa que hicimos. Miren lo que dice. Pero ustedes son descendencia, escogida. Wow. Sacerdocio regio. Luego dice, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y luego dice, ¿para qué es? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, cuando lleguen las malas noticias, las tinieblas, tenemos que hablar luz. Tenemos que recordarle al diablo de la promesa que hicimos con el Señor Jesús y que Él también está con nosotros en esa promesa. ¿Okay? Entonces tenemos que recordar todo eso, quiénes somos. Y luego sigue en el verso 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Que haga eco eso en nuestra mente. Cada vez que vengan malas noticias, soy miembro del pueblo de Dios. Y venga lo que venga, yo recuerdo la promesa. Y lo último que voy a tener es miedo. Dice, si antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Y de quién? Del Rey de Reyes. Amén. Entonces, ¿qué hacer para recordar la promesa? Bueno, ponga atención a esta escritura, leamos. 1 Timoteo 6:12, fíjense, estamos en una batalla. Mire lo que dice. Pelea la buena batalla de la fe. Si vienen las malas noticias, usted y yo decidimos. O nos vamos a colgar o vamos a agarrar los guantes y vamos a pelear la batalla de fe. ¿En qué creemos? Creemos en Cristo. Dice, haz tuya ¿qué? La vida eterna. A la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de ¿qué? Esa promesa de fe. Y lo hicimos delante de muchos testigos. Amén. Esa es la forma en que Dios quiere que reaccionemos, mis hermanos. ¿Okay? Estamos en una batalla. ¿Okay? Y necesitamos mantener nuestra vista puesta ¿a quién? En nuestro Señor. ¿Okay? Tenemos que decir, esta es vida la que tengo y la tengo por Cristo. Y esta vida que estoy viviendo en este momento, vengan noticias malas o no, es una vida abundante. Es vida abundante. Tengo la vida eterna. Entonces no hay que permitir que las luchas, ¿verdad?, diarias nos distraigan de tal forma, mis hermanos, que olvidemos qué es lo que hemos hecho con Cristo. Le prometimos y Él también nos creyó. Gracias a nuestra fe en Jesús, la victoria es nuestra, ¿no es cierto? Pase lo que pase, somos de Él. Esa es la batalla, esa es la victoria que Dios quiere que ganemos. Amén. Así es como recibimos que las malas noticias, la aflicción. Número 3. ¿Cómo reaccionar cuando nos dan malas noticias? Bueno, ya dijimos sin miedo, recordando la promesa y recordando que nuestra ayuda viene ¿de quién? De Dios. Eso también, no hay que ser olvidadizos. Sí, se acuerda de la promesa y luego después que voy a hacer las cosas por mí solo, no, por sí, no. ¿De dónde viene la ayuda? Viene de lo alto. A las montañas veo. ¿De dónde viene la ayuda? La ayuda viene ¿de quién? Del Creador de los cielos y la tierra. ¿No es cierto? ¿No es lo que dice la palabra? Entonces, viviendo en este cuerpo y con nuestra facilidad de pensar y razonar, porque somos diferentes a los animales, todo este razonamiento, esta inteligencia nos ayuda. O sea, tenemos una ventaja sobre los animales, pero a menudo esa ventaja, que muchas veces la vemos como ventaja, a veces nos deshabilita. Y les voy a decir por qué. Porque con tanta inteligencia que tenemos, con tanta sabiduría, pensamos muchas veces que somos suficientes para arreglar las cosas o las malas noticias que nos han llegado. Y no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el razonamiento, le voy a hacer aquí, por allá, y esto y el otro. Pero muchas veces, déjenme decirle, como dicen allá en mi pueblo, muchas veces empeoramos las cosas, las regamos. ¿Por qué? Porque actuamos y no reflexionamos y no pensamos.
hey, espéreme tantito, déjame consultar con Dios a ver qué es lo que quiere que haga con esto. Y de ahí no se mueva, mientras que no le dé dirección, ni para atrás ni para adelante, hasta que le dé un verde, entonces sí. Muchas veces eso nos deshabilita, porque queremos hacer las cosas a nuestro modo. Tanta inteligencia, cuando realmente lo que tenemos que pensar es de esta manera, que hay alguien más poderoso que yo. Hay alguien más poderoso y más habilidoso que yo, o que nosotros, y que en Él podemos confiar. Y ese es nuestro Creador. Pero hay que hacer una pausa. Hay que ir con Él. Quizás usted ha leído la Biblia de izquierda a derecha, o quizás no. Pero hay un milagro ahí, que realmente no lo menciono mucho, que cada vez que lo leo me quedo con la boca abierta. Y claro que hay bastantes milagros. Podemos leer este milagro que pasó en el Viejo Testamento. Se encuentra en el libro de Josué. ¿Okay? Ahora, los israelitas estaban peleando con los amorreos, así como los palestinos ahorita están peleando con los israelitas. Nunca se termina. ¿Okay? Pero no querían los israelitas que ninguno de ellos, fíjense, se escapara. Entonces, Josué, que estaba al mando del ejército israelita, al ver que el día se estaba terminando y que ya no iba a haber luz, ¿sabe qué fue lo que le pidió al Señor? Le pidió lo siguiente: que detuviera el sol y que parara la luna, para así asegurarse de que hubiera suficiente luz todavía y que ninguno de los amorreos se escapara. Ahora, Josué le pidió a Dios en presencia de todo el pueblo que detuviera el sol y que parara la luna, para así tener más tiempo, más luz y derrotarlos a todos. Quizás en este momento dice: a ver, pastor, léame esa escritura. Bueno, vamos a leerla junta. Okay. Dice en Josué 10, 9 al 13. Miren lo que dice: después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les afligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino que sube a Bet-Jorón y acabaron con ellos por la vía que va a Aseca y Maquedá. Mientras los amorreos huían de Israel por la bajada entre Bet-Jorón y Aseca, el Señor mandó del cielo, fíjense, una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. ¿De dónde viene la ayuda, mi hermano, mi hermana? Usted dice: no encuentro la puerta, y usted hace esto y mata con espada y eso y el otro, cuando de pronto el Señor puede mandar una granizada que usted y yo no sabemos ni por dónde venía, y se arreglan las cosas, se apaga el fuego. Ese es el poderío de nuestro Señor. Y muchas veces lo hacemos menos. Dios no quiere que pensemos de esa manera. Verso 12. Ese día que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué habló al Señor y luego dijo en presencia de todo el pueblo: sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre el valle de Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, ¿por qué no? Porque se merece eso y más. Hermano, nada de lo que nosotros tenemos ahorita, de lo que entramos ahorita en este templo, es comparado con lo que estaba pasando con los israelitas y los amorreos. Y el milagro que hizo ahí Dios es extraordinario. Entonces, quizás a lo mejor usted le está pasando dudas en la mente, diga: ay no, pastor, quizás estas son nada más fábulas y cuentos. Decídase entonces, o va a creer en todo lo que dejó escrito el Señor, o no lo va a creer. Porque el Señor no quiere realmente que usted esté nada más tibio. Prefiere verlo frío, pero tibio no, porque dice: te voy a vomitar, no te quiero. Calientito.
Entonces hay que creer toda la palabra, porque no son cuentos de hadas. La Biblia lo dejó escrito y es cierto. Es la palabra del Dios viviente. Es la única verdad. No hay margen de error en ella. Es más, la ciencia, NASA, los que van al espacio, firmemente accedieron a que esto que sucedió aquí es verdad. Y yo encontré un artículo que ya lo había leído yo hace tiempo, ¿okay? Pero se los voy a leer, que corresponde a esto. ¿Okay? Pongan atención. Una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros sucedió recientemente con nuestros astronautas y científicos espaciales en Greenville, Maryland. Estaban verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Es indispensable saber esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choque con algo una vez que ha entrado en órbita. Se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posición de los planetas para que no destruyan los satélites o se choquen con ellos. Se hizo que la computadora corriera a través de los siglos y de repente se detuvo. La computadora empezó a dar una señal roja de alerta indicando que había algún error en la información con la que había sido alimentada o con los resultados al ser comparados con las normas establecidas. Entonces, estas personas de NASA decidieron entonces llamar a la oficina de mantenimiento para que revisaran la computadora. Los técnicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones. El director de operaciones de IBM preguntó cuál era el problema y para su sorpresa la respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Y empezaron a rascarse la cabeza. No había respuesta, pero en el equipo de ellos había un cristiano que dijo: una vez escuché en un estudio bíblico en mi iglesia que el sol se detuvo. Ellos no le creyeron, se burlaron, pero como no tenían ninguna otra respuesta, le dijeron: muéstranos. Entonces tomó su Biblia y leyó en el libro de Josué algo bastante ridículo para ellos. Para alguien con, pues nada más tienen sentido común, ciencia. Y en ese pasaje Dios decía a Josué: no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado y se oscurecía, y el enemigo podría derrotarlos. Entonces Josué pidió al Señor que detuviera el sol, y así sucedió. El sol se detuvo y la luna se paró y se apresuró a ponerse casi un día entero. Casi un día entero. Los ingenieros del programa espacial dijeron: ese es el día que falta. Rápidamente empezaron a verificar en la computadora, retrocediendo en el tiempo hasta la época descrita de la Biblia, y descubrieron que se aproximaban más o menos, pero no era el lapso de tiempo exacto. El lapso que faltaba en la época de Josué era de 23 horas y 20 minutos. Le faltaba para que fueran 24 horas completo. No era un día completo. Entonces leyeron nuevamente en la Biblia y ahí decía casi un día entero, y está escrito, no dice todo un día, casi un día entero, para que pudieran derrotar a los amorreos. Josué 10:13, si quieren buscarlo. Estas palabras en la Biblia son bien importantes, mis hermanos. Parte del problema se había solucionado, pero no obstante faltaban todavía 40 minutos para completar, ¿qué? Las 24 horas. Esto ocasionó un grande problema. Si no aparecían esos 40 minutos, pues grandes discrepancias en los cálculos espaciales, debido a que los minutos se multiplican muchas veces en las órbitas. Entonces
este cristiano también recordó que hay un lugar en la Biblia donde se menciona que el sol retrocedió. Sus compañeros le dijeron que estaba loco, que no era cierto. Sin embargo, permitieron que les mostrara en el segundo libro de Reyes, capítulo 28 al 10, donde la Biblia narra que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. Ezequías no creyó y le pidió por tanto una señal diciendo: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil, cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. 10 grados son exactamente, mis hermanos, ¿sabe cuánto es? 40 minutos. Y eso es lo que les faltaba a estas personas de la NASA. 23 horas y 20 minutos en Josué, que le pidió al Señor que detuviera el sol y la luna, más 40 minutos donde el sol se inclinó, y eso forma 40 minutos más, y son 24 horas. Se sorprendieron, porque muchas veces la ciencia dice: no, la Biblia son puras cosas, fábulas, eso no puede ser, no. Muchas veces estimamos menos al Señor de lo que puede hacer. Y quizás, ¿verdad?, usted todavía tenga dudas, ¿verdad? Pero el Señor es bien claro, mis hermanos. Vamos a leer 2 de Reyes 28 al 11, miren. Ezequías había preguntado al profeta: ¿qué señal recibiré que el Señor me sanará y de que en 3 días podré subir a su templo? Aquí está el profeta Isaías contestó: esta es la señal que te dará el Señor para confirmar lo que te ha prometido. ¿Quieres que la sombra avance 10 peldaños o que retroceda 10? Dice: es fácil que la sombra se extienda a 10 peldaños. Se mueve así, dice. Respondió Ezequías: pero no que vuelva atrás. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor, y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 peldaños en la escalinata de Acaz. Y eso en minutos son 40 minutos. Se completa el día que la computadora no pudo figurar. Ese es el día en que el Señor hizo el milagro. Mis hermanos, muchas veces subestimamos el poder de nuestro Dios, porque estamos finitos aquí en la tierra. Dios nos pide que creamos en Él, porque ¿de dónde viene la ayuda? La ayuda viene de nuestro Señor. Por más que se vean difíciles las cosas, mis hermanos, ¿okay? Reconozcamos que la ayuda viene de Él y punto. Es por eso que nos deja historias como esta, para que usted y yo las leamos y nuestra fe incremente, para que cuando pasemos por dificultad, mis hermanos, cuando lleguen las malas noticias, escuchemos y creamos que todo lo puede resolver Él y que nos dice: aquí estoy y jamás me he ido de tu lado y jamás se va a ir, porque una promesa es una promesa, mis hermanos. Amén. Y así es como quiere Dios que pensemos. Ahora, vamos a leer esta última escritura, Salmos 46, 1, 3. Dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso dice: no temeremos. Ahí está. Aunque ¿qué? Aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Recuerden, mi hermano, que en medio de todas las situaciones, por más dolorosas y desconcertantes que sean, Dios dice: aquí estoy. Dios no deja a sus hijos, Él nos fortalece, jamás nos abandona, aunque todo en nuestro alrededor empiece a derrumbarse. Él es el carpintero y empieza a levantar las piezas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la ayuda viene de Él. Él seguirá siendo nuestro amparo, nuestro sostén. Entonces, el día de hoy, quiero que ponga atención a esto.
Usted está pasando por malas noticias. Yo también. Es normal, vivimos en esta tierra y nada es perfecto. Pero yo le animo a que levante su cabeza y que mire al cielo, que busque a Dios. Sí, busque su mano, pero busque su rostro. Vaya delante de Él. Mire que Él lo está esperando. Ríndase completamente delante de Él. Hágalo su Señor, su Salvador, para que usted ya no camine solo. Deja que Él permita entrarse a su vida. Ábrale su corazón completamente. O sea, Él le va a ayudar. Él le promete, le va a solucionar los problemas. Todo lo que usted va a enfrentar, Él le va a ayudar. Entonces nunca hay que olvidar buscarlo en cada situación. Aunque cuando a veces parece ser que Él cambia, el Señor no cambia, sigue siendo el mismo. Nosotros somos los que cambiamos. Debemos de confiar en Él, seguir creyendo en el Señor. Debemos de ir de la mano con Él, no adelantarnos, no retrasarnos, caminar con Él. Porque la Biblia dice lo siguiente, dice, yo soy la vid, dice Jesús. ¿Y ustedes son qué? Las ramas, los pámpanos, ¿verdad? El que permanece en mí, dice, y yo en Él, esto va a llevar mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Pues, ¿por qué separarnos de Él? ¿Por qué decir que la ayuda viene de nosotros cuando realmente viene de Él? Entonces no hay que permitir malas noticias en nuestra vida. Si van a venir de soledad, de lo que sea, de abandono, ¿verdad? O que nos ganan la partida por ahí y nos hacen enojar. Dios no quiere que reaccionemos así, mucho menos que pensemos que estamos viviendo solos. ¿Okay? Dios jamás quiere que nos sintamos abandonados, porque nunca nos va a dejar. Él es nuestro Padre. Jamás nos va a abandonar. ¿Cómo van a abandonar un Padre perfecto a sus hijos? Jamás. Nunca, mis hermanos. Es por eso que debemos de escuchar su voz. Amén. Yo sé que Dios ya le habló en este momento. No sé por qué circunstancias está pasando usted, mi hermano, mi hermana. Pero déjeme decirle, el Señor está a la puerta ahí con usted. Yo le invito a que cierre sus ojos y se rinda a Él completamente. Saque la bandera blanca y diga, ya no voy a pelear. No, voy a estar contigo porque tú estás conmigo. Dígale esto, Señor Jesús, he estado peleando, no gano. Es como si le tirara de puñetazos al viento. Es por eso que necesito que este corazón te lo entrego en este momento. Dígale, Señor Jesús, reconozco y yo no puedo solo. Reconozco que soy pecador. Te invito, Señor Jesús, a que entres a mi corazón y seas eso que siempre has deseado ser. Mi acompañante, mi Padre, mi hermano. Señor, quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Padre, yo te pido perdón por todos mis pecados. Dígale, todos, son muchos. Pero confieso que he sido renuente, indiferente, pero el día de hoy, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y quiero que camines conmigo. Hago una promesa contigo, hago un compromiso, Señor Jesús. Y estoy hablando con toda sinceridad. Padre, sé mi Señor, sé mi Salvador y ayúdame a vivir para ti, Señor. Te pido todo esto en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Un aplauso a nuestro Señor. Al que pueda hacer tantas cosas que ni siquiera nos podríamos imaginar, ¿no es cierto? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y si usted lo recibió en esta mañana en su corazón, o a lo mejor se reivindicó con Él, regresó, andaba mal, el Señor siempre está con los brazos abiertos. Amén. Entonces, no tenga miedo, mis hermanos. Recuerde la promesa, ¿ok? Y recuerde de dónde viene la ayuda. Viene del Creador del cielo y la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso al Señor.
Muy bien. Tengo unos anuncios aquí acerca del Festival de Otoño. Todos están invitados, pero sí necesitamos que en las mesas de allá atrás apuntemos cabecitas. ¿Por qué? Porque es bueno saber cuántas personas van a venir y así podemos satisfacer a todos y sobre todo con comida, ¿okay? Y a los niños también. Ahora, digan, ¿qué van a dar de comer? Ay, no les voy a decir porque luego no van a venir. ¿Okay? Pero si digo tamales, mire, se va a llenar la iglesia así ese sábado, ¿ok? Pero no va a haber tamales. Vamos a hacerlo bien sencillo por los niños, ¿ok? Y vamos a comprar unos hot dogs, pero vamos a asegurar que salgan riquísimos, ¿ok? Así es de que eso es lo que provee el Señor y alabado sea su nombre. Amén. Entonces apúntense allá atrás, apunten los niños, si van a traer invitados, pongan todas las cabecitas para saber. Todo en orden como lo quiere el Señor. Amén. Ahora vamos a ver.